sí, ya estamos con el doctor Arnold Hoppe de la clínica Alemanes Hoppe. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días. Siempre aprendiendo, es importante conocernos. Sabemos que hay 3 pistas fundamentales que pueden indicar un ataque cerebrovascular. ¿Es así? Así es. Afortunadamente, a pesar de que el ataque cerebrovascular puede dar muchos síntomas muy diversos, afortunadamente la gran mayoría de los ataques cerebrales se presentan con algunos síntomas que son fáciles de reconocer. Básicamente, en la presencia brusca, ojo, brusca. Muy rápida, de una asimetría facial. Uno, o sea, si yo le pedí a una persona que sonría, boca chueca. Segundo, si le pido que extienda los brazos hacia adelante, se le empieza a caer un brazo. Significa que tiene menos fuerza a un lado y no puede sostenerlo. Caída de un brazo por pérdida de fuerza de la mitad del cuerpo. Y lo otro es que tenga trastorno del lenguaje o del habla. Que si yo le digo que diga alguna frase, por ejemplo, que en madruga Dios le ayuda, no la pueda pronunciar bien o equivoque las palabras. Cualquiera de las dos cosas. Si tengo cualquiera de estas y se presenta en forma brusca, eso indica de que puede estar ocurriendo un ataque cerebral y tengo que actuar. Ya, ¿esos 3 síntomas van en conjunto o pueden funcionar indistintamente? Pueden darse los 3 juntos. Entonces, vamos de a uno. Pero puede ser cada uno de ellos, cada uno con un punto de esta escalita de 3, un punto, inmediatamente actuar. Volvamos entonces para analizarlos así en profundidad cada uno. El primero era la boca chueca. Pero que hay gente que a veces, no sé, hay casos que por estrés incluso, tengo una amiga que como que se le cayó la mitad de la cara, o sea, está como... no lo puedo hacer, digamos, pero como... facial. A mi papá como le una pasó especie de que parálisis facial, digamos... Las parálisis faciales, que son por una enfermedad del nervio, ocurren en forma gradual, lentamente progresiva. Esto ocurre de una. O sea, estamos desayunando y de repente, papá, ¿qué te pasa? Y a ver, muéstranos los dientes, hazme una sonrisa. Pero esa señal de que en cuánto rato más o cuánto va a pasar para que ocurra el ataque. Ocurriendo, ya está ocurriendo. Está ocurriendo. Y lo importante es que 4 de cada 5 ataques cerebrales ocurren sin dolor de cabeza. O sea, solo el 20% de ataques cerebrales ocurre con dolor de cabeza. O sea, me puede ocurrir esto y no siento ningún dolor, pero me está ocurriendo algo grave. Ese es el punto central, porque el ataque cerebral, siendo una enfermedad grave, muchas veces cursa sin dolor. Doctor, y en ese sentido, si una persona, porque claro, es algo que parece menor, pero resulta que está dando una señal ahí de alerta gigantesca. Si veo que una persona efectivamente de un momento a otro la sonrisa ya no es simétrica y le queda un poco chueca la boca, ¿tengo que pescar a esa persona y llevarla a un centro de urgencia? ¿Qué es lo que hago frente a una situación? Porque me va a decir, no, pero si me siento bien, quizás no tengo ni una otra cosa. Esa persona debe ser nervioso. Claro. Puede no sentir ninguna otra molestia. Inmediatamente al servicio de urgencia. ¿A qué servicio de urgencia? Servicio de urgencia que tenga un escáner. ¿Por qué? Porque tengo que hacer rápidamente un diagnóstico de imágenes para distinguir si se trata de un infarto cerebral o una hemorragia cerebral. La mayoría son infartos cerebrales. ¿Qué es lo que es un infarto? Es que se tapó la arteria. Claro. Porque esta es una enfermedad de las arterias que pueden tener solamente 2 problemas. O se rompen o se tapan. Si se tapa, se produce un infarto. Y si yo actúo rápidamente, tengo la chance de dar un medicamento que se pone por la vena que disuelve el coágulo. Y es por eso que hay que ir rápidamente a un servicio de urgencia donde pueda recibir este tratamiento. Doctor, ¿y cuál de las dos es más grave? Las dos pueden ser muy graves. Todo depende del tamaño, del tipo de arteria comprometida. Hay muchas variables. Sí, pero si usted puede disolver un coágulo, un derrame, es difícil de poder saturarlo de alguna manera, ¿no? O sea, si logro disolver el coágulo y se restituye el flujo sanguíneo, tengo una altísima chance de que las consecuencias sean bajas. Claro. Doctor, supongamos que yo estoy sola o solo en la casa y siento, me voy a mirar al espejo, me lavo los dientes y siento que tengo algo. ¿Hay algún ejercicio que yo pueda hacer, no sé, inflar los cachetes y que uno no se infle? ¿Alguna señal más que solamente mirarme al espejo y sonreír? Es que más vale actuar de más que de menos. O sea, si tengo la sospecha, más vale que pida ayuda al vecino, ¿ya? Lléveme y voy. Y de hecho tenemos muchos pacientes que han salvado su vida y
lo que es muy importante, se han salvado de la discapacidad actuando en forma oportuna. Pero ahí, ¿cuáles son los plazos, doctor? Porque claro, la Javi dice una situación en la que estoy solo. Quizás voy a decir, ya, voy yo manejando la clínica. Eso es un riesgo tremendo, ¿no? Aquí hay que pedir ayuda, pero no necesito una ambulancia especial para llevarme a la clínica. No. Alguien que me alguien lleve. en auto que lo siente en un ladito, taxi, en un colectivo. o atrás, acostado, de lado. Ideal. Pum. ¿Por qué de lado, doctor? Porque a veces pueden ocurrir náuseas y vómitos. Y si voy de lado, bueno, vomito hacia el auto, pero no lo aspiro. Claro. Entonces, la posición de rescate en estos casos es acostadito, de lado. Doctor, el segundo síntoma que usted describía era el tema de los brazos. Uno normalmente no está con los brazos así, no se le va a caer uno. Uno puede sentir, por ejemplo, al tomar una taza o algo que pierde fuerza, y ese es el síntoma más que tener los brazos hacia adelante. O sea, generalmente aquí la sospecha se abre porque algo pasa. O sea, por ejemplo, estamos tomando desayuno y de repente voy a levantar la taza y no puedo levantar la taza. Yo estoy acostumbrado a levantar la taza sin problema. Entonces me chequeo, ¿ya? Y si tengo una parálisis o una paresia, que es una disminución de fuerza, señal. Funciona, perdón, igual que en el primer caso, brusco, porque por ejemplo, a mí me pasó, yo tengo una chiquitita hernia cervical y fui perdiendo fuerza en un brazo, pero fue paulatino, digamos, no fue de un día para otro que hasta que cacharon por la razón por la que era. En este caso también es brusco. Siempre es brusco. Tienen que pensar que esta es una enfermedad de las arterias y las arterias pueden sufrir estos dos problemas, que se tapa y cuando se tapa bruscamente. O se rompe, y se rompe bruscamente. ¿Y si uno siente hormiguitas en un brazo, eso igual es parte del síntoma? Ocasionalmente se puede sentir lo que se llaman parestesias, que es una pérdida de sensibilidad con hormigueo, y siempre es de la mitad del cuerpo. ¿Pero es en el derecho o en el izquierdo? ¿O da lo mismo? Cualquiera de los dos. En nuestro sistema nervioso las cosas están cruzadas, entonces si tengo un problema, un infarto en mi hemisferio derecho, los síntomas van a ser al lado contrario. Todo se cruza. Y volviendo a lo que planteaba la Andrea, los plazos de cuando tengo el síntoma, ¿cuánto tengo que reaccionar? Para recibir este tratamiento son 4 horas y media. Máximo. Pero, mientras antes recibe el tratamiento, es mejor. Se ha calculado que por minuto, en estas primeras 4,5 horas, por minuto se pierden 2 millones de neuronas. Por minuto, en un infarto cerebral que está en curso. Entonces, mientras antes actúe, mientras antes pueda dar el tratamiento, mejor. O sea, no es que yo tenga que esperar o pueda darme el plazo. No, es que todavía estoy dentro de las 4 horas más, digamos. Mientras antes, mejor. Y de hecho, corremos. ¿Pero esas 4 horas y media son para la vida o para también no tener secuelas? Porque finalmente hay secuelas importantes en algunos ataques. Estas 4 horas y media es para recibir este tratamiento. Porque si me paso, ya el beneficio del tratamiento se pierde y el riesgo asociado a recibir el tratamiento aumenta. Entonces, la relación riesgo-beneficio después de las 4 horas y media se pierde. O sea, ¿siempre va a haber secuelas entonces? No, no siempre. Y afortunadamente un porcentaje importante de los pacientes, nuestros pacientes se recuperan, ¿ya? Pero la chance de tener una mejor evolución recibiendo el tratamiento es mucho más alta. Doctor, ¿y el tercer síntoma con respecto al habla? Eso es bien importante, el trastorno del habla o del lenguaje. Pueden darse estas dos formas. Uno es que no module bien, es como hablar como curado, pero sin haber tomado trago. ¿Ya? O que se me desordena el diccionario cerebral. O sea, yo quiero decir algo, quiero decir Antofagasta, ciudad bella, y digo Antomobasta, ciudad mella. O sea, equivoco palabras, equivoco sílabas y no encuentro la palabra correcta. ¿Y el minuto es consciente de eso? ¿Es consciente de que...? La gran mayoría de los ataques cerebrales, la persona no tiene una alteración de su estado de conciencia. La gran mayoría. Hay algunos pocos en que sí, en que ocurre una pérdida de conciencia, pero la gran mayoría estoy completamente lúcido. Yo conocí un caso que terminó en el doctor porque no era un ataque cerebrovascular, pero era porque cambiaba las palabras, como decir, pásame la escoba y quería decir pásame la sal, o... pero seguido y con varias palabras. Eso es un desorden del diccionario de uno, digamos, eso ¿no? Tal cual. Esa es justamente la manifestación que se llama afasia expresiva. Equivoco las palabras o no encuentro la palabra teniendo claro lo que voy a decir.
quiero decir algo y no Pero encuentro... doctor, ¿cómo lo diferencia este tema del habla, por ejemplo, con otras enfermedades? Me toca un caso particular muy cercano del Parkinson, en el tema del habla, sobre todo, porque en el habla una de las manifestaciones del Parkinson es que la gente empieza a pronunciar raro, más lento. ¿Cómo se diferencia? Te fijas que en el Parkinson y muchas otras enfermedades las cosas ocurren lenta y gradualmente. Acá es de una. Es de un momento a otro. O sea, aquí lo relevante es lo brusco, lo rápido. O sea, estaba bien hace 10 minutos y de pronto me encuentro con esto. Y lo importante es reconocer los síntomas y actuar. No hay que perder tiempo. ¿Y cómo se actúa? Porque finalmente yo llego al hospital y hago la espera y ahí estoy una hora. ¿Cómo se actúa rápido? ¿Qué es lo que hacen ahí para que me detecten que es un ataque? No, esto está incorporado en lo que se llama el triage de los servicios de urgencia. O sea, está y uno protocolizado. llega y hay una persona que le dice, ¿por qué viene? Y uno dice, mire, vengo por este motivo. Y estos mismos síntomas están incorporados dentro de esta escala de triage. Okay. Entonces la persona dice, esto puede ser un ataque cerebral. Al tiro ingresa para que lo atiendan rápidamente. ¿Y ahí qué le van a hacer? Mi pregunta es, ¿le van a meter al tiro por si acaso como este remedio o le van a hacer algún tipo de examen, un escáner? Porque hay que hacer un escáner inmediatamente. ¿Y por qué? Porque hay que distinguir si es un infarto o es una hemorragia. Y la hemorragia produce inmediatamente una imagen muy claramente visible. No el infarto no se ve en las primeras horas en el escáner, pero yo descarto la presencia de hemorragia, tengo los síntomas y ahí tengo que chequear una serie de otras condiciones que tiene que tener la persona y veo si es candidato adecuado para recibir la trombolisis intravenosa. Doctor, en Chile entiendo que cada una hora se producen 3 accidentes cerebrovasculares, digo. Sí. Hay en aumento. Síntomas. En aumento, ¿viste? Hay un aumento. ¿Por qué se provoca esto? A ver, hay un aumento por varias cosas. Uno es que esta es una enfermedad que se presenta más a mayor edad, pero esto no deja libre a los jóvenes. Cualquiera de nosotros puede tener un ataque cerebrovascular hoy día mismo, en un rato más. Ay, no diga eso. Es que es la verdad, así ocurre. Perdón. De manera que no es porque, si bien hay un factor edad, no es el único elemento. Lo otro es que muchos de los factores de riesgo en nuestro país han ido aumentando. Punto 1, mal manejo de la presión arterial. La hipertensión arterial, desgraciadamente, hasta la fecha, sigue siendo mal manejada. En muchos casos, ni se enteró de que era hipertenso, o cuando se enteró, lo tiró a huevo, No, claro. y siguió comiendo sal. Y están no se conectadas. trató. Mal manejo de la hipertensión. Tabaquismo, muy importante. Fumamos como carretonero. Gran factor de riesgo para el ataque cerebrovascular. Mal manejo de la diabetes. Y la diabetes ha ido aumentando en nuestro país. Obesidad, sedentarismo. O sea, los factores de riesgo para esta enfermedad han ido aumentando en nuestro país. ayuda? Y, consecuentemente, la frecuencia de los ataques. Doctor, yo tuve una experiencia un poco dura que me interesa compartirla porque uno saca lecciones después. Mi abuelo, hace mucho tiempo, él ya está muerto, pero tuvo un accidente cerebrovascular. Él era una persona muy activa, vivía sola, cuando estaba solo en su departamento. Y él justamente ese día iba a ir a mi casa, por lo tanto yo extrañé que no llegara. Comencé a llamar por teléfono, no me contestaba, y mi papá con mi hermano decidieron ir a buscarlo para ver si efectivamente había pasado algo. Bueno, había ocurrido, tenía un accidente cerebrovascular, estaba solo, tendido en el suelo, y empezamos a llamar a ambulancia. Y cuando empezamos a llamar a ambulancia, no hubo nadie que nos quisiera llevar una ambulancia por la edad que él tenía. O sea, me decían, tiene 80 años, no tenemos ambulancia. En ese caso, uno debiera inmediatamente, si ve una persona así, tomarla como sea y llevarla a un centro de urgencia, porque nosotros la verdad es que perdimos tiempo esperando una ambulancia. Lo correcto en esos casos es acostarlo en el asiento de atrás, de ladito, y llevarlo. Acostadito, en esa posición, y no va a correr ningún riesgo, porque en esta enfermedad que ataca el cerebro, la persona mantiene su respiración, mantiene su frecuencia cardíaca, no hay un riesgo desde el punto de vista, llamamos sistémico. El problema es neurológico. Y en ese momento, la verdad es que no hay un riesgo relevante asociado
a llevarlo por los propios Ahora ahí, medios. doctor, uno no sabe tampoco, porque obviamente uno no es médico, entonces uno no sabe hacer un diagnóstico de lo que le pasa. Sí. Frente a una situación ahí donde uno no sabe qué le pasó a esa persona, es mejor reaccionar Sí. a... ¿Hace cuánto ocurrió eso? Eso fue hace unos 8 años, diría yo. Ya. Sí. Porque el conocimiento de esta enfermedad ha ido aumentando gracias a la difusión que ustedes han hecho cada vez más. Por lo tanto, también los sistemas de salud están respondiendo cada vez mejor a esto. De hecho, hay ahora una iniciativa del Ministerio de Salud, del MinSal, de cambiar todo el enfoque del manejo agudo del ataque cerebrovascular para el Chile entero. Y que va a estar muy bien diseñado de manera de que las personas puedan recibir el tratamiento oportuno. Y aquí el problema es que muchas veces tú tienes la población la tenemos distribuida en miles de kilómetros y solamente algunos centros. Claro. Entonces, ¿cómo lo haces para darle el tratamiento oportuno a cada uno? Bueno, se van a usar técnicas de telemedicina para tratarlos. Doctor, ¿Ya? ¿qué pasa con las secuelas? Porque uno ha visto casos de gente que tuvo un accidente cerebrovascular y quedó con secuelas bastante notorias, graves incluso, y que con el tiempo, con mucha rehabilitación, como que se recuperan. En ese sentido, ¿el cerebro también se regenera? Sí. A ver, el cerebro tiene una capacidad plástica extraordinaria. Se los cuento como anécdota. Hace un par de semanas me fue a ver un chiquillo que tuvo un severísimo ataque cerebrovascular. Fernando, le mando saludos. Cuando tenía 18 años. ¡Qué joven! Y han pasado 21 años. Él fue a la consulta y me dijo, doctor, ¿sabe? Una de las cosas que le quería contar es que todos se equivocaron. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Es que me dijeron que me iba a recuperar los primeros 3 años. Mentira, me sigo recuperando. 21 años después me sigo recuperando. Todo depende del esfuerzo, de la perseverancia en la rehabilitación. O sea, la rehabilitación no tiene tope. Doctor, ¿qué zona del cerebro es más recurrente este tipo de ataques cerebrales y qué efecto al final en el día a día, la capacidad de movimiento, en lo que respecta al actuar humano, afecta? Depende la frecuencia con que y los tipos que ocurren, depende de la distribución de las arterias. Y tenemos una arteria que es como la avenida principal, que es la carótida, que se continúa en el cerebro por una arteria que se llama la arteria cerebral media. ¿La tiene ahí en el cerebro? Sí, esto Un cerebrito. Entonces aquí tenemos el cerebro, si abrimos acá, esta arteria que va acá, esta es la arteria cerebral media que da la irrigación de prácticamente 2/3 partes del hemisferio cerebral. Ok. Puedes imaginar que si se tapa esa arteria, Jodimos. en su origen acá, es un desastre. Claro. Ya. Porque pierdes 2/3 partes de ese hemisferio. Y eso, desgraciadamente, es una de las arterias más frecuentemente afectadas y eso es lo que da estos síntomas. O sea, lo más habitual es que la persona debute en su enfermedad con una hemiplegia, porque se le tapó esta arteria. Doc, y por ejemplo, ¿las trombosis es lo mismo que el ataque cerebral? Hablamos de trombosis y embolía. La trombosis es cuando la arteria estaba previamente enferma, generalmente por aterosclerosis. Entonces, en esa arteria enferma se produce un coágulo y se tapa la arteria ahí mismo donde estaba enferma. Esa es una trombosis. En cambio, la embolía es cuando un coágulo se forma en otra parte, por ejemplo, el corazón, se desprende el corazón, viaja por la arteria y choca, se implanta en una arteria que estaba previamente sanita, pero la tapó. Ah, ya. ¿Y el esos dos aneurisma? provocan los- El aneurisma es otra entidad distinta. El aneurisma produce ruptura de arteria y hemorragias. Es una forma de hemorragia. Las hemorragias se llaman hemorragias subaracnoideas, Arnold. son por aneurisma. Arnold, ¿y por son qué muy se- graves. ¿Cuál es la ¿Por qué se- diferencia eso? de la... El síntoma, ¿no? Sí, pues del síntoma de la... Aneurisma Ay, de la con la- trombosis y la aneurisma. Las trombosis y las embolías dan los mismos síntomas, porque en el fondo tapan la arteria. Claro. Si la arteria se es lo tapa, mismo. da igual. ¿Ya? Y uno después hace todos los análisis, hace una serie de exámenes para saber cuál fue el mecanismo y, cosa muy importante, saber cuál es la probabilidad de que se le repita. Cosa que es muy ¿Se importante. repiten por lo general? Es muy frecuente que Sí. se repitan y por eso
se requiere un tratamiento adecuado para la causa que lo provocó. Doctor, y como decía la Andrea, que su abuelo tuvo eso. ¿Es hereditario? ¿Hay prevalencia? Si mi abuelo, si mi padre lo tuvo, yo como hijo, ¿no? No como tal, no como enfermedad. Lo que sí, se puede heredar la predisposición a los factores de riesgo. O sea, la predisposición a la diabetes, la predisposición a la hipertensión, la predisposición a la adicción al cigarrillo. No por ¿Es más frecuente en hombres o en mujeres, doctor? ¿Ah? ¿Es más frecuente en hombres o en mujeres o está a la par? Digamos, gruesamente a la par. Levemente más en mujeres, pero a la par, No, lo que podríamos preguntar, decir. yo sé que con una embolía o una trombosis, uno lo que hace es el tratamiento es destapar esa arteria. En el caso de las hemorragias, ¿cuál es el tratamiento? Depende de qué tipo de hemorragia sea. Hay dos tipos. Las hemorragias subaracnoideas, que son por aneurisma, y las hemorragias intracerebrales. ¿Ya? La hemorragia intracerebral es que una de estas arterias se rompe y se produce un coágulo dentro del cerebro. ¿Ya? Ese es uno. Las subaracnoideas son por aneurismas. Los aneurismas ocurren generalmente en forma progresiva, se van desarrollando, son como globitos, cuyos factores de riesgo es fundamentalmente el fumar y la hipertensión. Esos dos. Ya. Y llega un momento en que el globito es más grande, cuando generalmente es más de 7 milímetros, y se puede romper. Y esa ruptura se manifiesta así por intenso dolor de cabeza. Ah. Esa es la entidad en la cual el debut es por dolor de cabeza. Pero ¿Y eso es por dolor la presión que genera, Claro, doctor, la sangre? porque el fondo se rompe y sale un jet de sangre y se produce una brusca elevación de la presión dentro del cráneo. Las meninges son súper sensibles, entonces produce un dolor de cabeza, pero terrible, terrible. Las personas dicen, mire, yo soy jaquecoso, he tenido un montón de dolor de cabeza, pero ese dolor de cabeza es el peor de mi vida. ¿Y ahí qué se toma? ¿Qué se hace? ¿Cuál es la Ahí también, ante un dolor de cabeza súbito, severo, el peor de mi vida, servicio de urgencia inmediatamente. Tiro. Arnold, ¿y por qué se habla, capaz que sea mito, que el aneurisma es hereditaria, perdón? No, los O aneurismas, genética. Solamente si tengo varios familiares consanguíneos que tienen aneurisma, aumenta mi riesgo. La gran mayoría de los aneurismas no son hereditarios. Doctor, la jaqueca es un síntoma. Mucha gente que sufre dolores de cabeza terrible, no tiene nada que ver, va por otro carril. Va por otro camino. Y la verdad es que la probabilidad de que una persona con migraña sufra un ataque cerebral es muy baja. Es lo que yo llamo la letra chica de la medicina. No confundir. Y se produce fundamentalmente en personas que tienen tres cosas simultáneamente. Migraña con aura, que es una forma, que usan anticonceptivos y fuman, las tres juntas. Eso es un veneno, ¿cierto? El O sea, anticonceptivo y el cigarro. cuando una mujer tiene migraña con aura, tiene que optar. O suspende el cigarrillo o deja las suspende las pastillas. pastillas. Doctor, ¿y qué consecuencias podríamos tener con un ataque cerebrovascular físicamente? Estos mismos síntomas que describíamos al comienzo pueden quedar. O sea, puedo quedar con una hemiplegia, puedo quedar con una afasia, que es esta dificultad para encontrar las palabras. Te puedes imaginar lo terrible que eso es. Estoy lúcido, quiero decir, pásame la taza y no puedo decirlo. Que eso sea una constante. Es un fenómeno que es muy duro, muy difícil de vivir. Sí. Doctor, no me quedó claro la hemorragia, cómo se trata finalmente esta hemorragia, porque se abre, se cura. Claro, cuando estas hemorragias subaracnoideas, que son por aneurisma, el aneurisma es un globito. Y ese globito, una vez que se rompió, tiene un alto riesgo de volver a romperse. Ya. Por lo tanto, tengo que cerrarlo. Y hay dos técnicas. Uno es que el cirujano, un neurocirujano, va por fuera y le pone un clip a este globito. O sea, operación hay que abrir el cerebro, hay que abrir Es la cabeza. Abrir y ponerle un clip en la base de este globito y lo Ya. cierra. O bien se entra por dentro de las arterias y se le pone dentro de este globito, se le pone un conjunto de... Son como pequeños resortes. ¿Y esa es una cirugía compleja? Claro. O Las dos son complejas, pero afortunadamente en Chile tenemos muy buena neurocirugía y muy buena ¿Y neuroradiología alguien que está intervencional, de manera que hay mucha gente capacitada para hacerlo. Y alguien que se opera, se pone ese clip, cualquiera de las dos operaciones, digamos, después igual tiene probabilidades de volver a hacer una hemorragia, o la verdad es que funciona bastante bien y queda como con una calidad de vida mejor. Esta hemorragia subaracnoidea es una enfermedad que es bastante polar. Tengo
prácticamente 50% de probabilidades de morirme por la ruptura o las cosas que ocurren inmediatamente después. Ok. Los que sobreviven, la gran mayoría sobreviven bien, con pocas secuelas. Entonces es una enfermedad muy grave, muy trabajosa. Muchas veces las personas con una hemorragia sobrevenida se pasan un mes en la UTI, pero tienen una buena chance de recuperarse si salen vivos. ¿Y pasa mucho? ¿Es habitual? De todos los ataques cerebrovasculares, solamente el 5% son rupturas por aneurisma. Ahora, hay muchos más aneurismas circulando, pero solamente de cada 10 aneurismas, 1 se va a romper. Doctor, y que son los más grandes. El estrés, el día a día, el trabajo, la gente que está siempre complicada con la pega, la cantidad de pega y se queja y los horarios, ¿cuánto influye en esto? Hay factores, usted decía, el tema de salud, cardíaco, que fume, que se alimente mal, pero el tema del estrés diario. Yo he conocido mucha gente que es muy sana, deportista, sí, joven y que ha tenido este tipo de problemas. El estrés por sí solo está emergiendo como un factor de riesgo, pero la verdad es que es un factor de riesgo muchísimo menor que todo lo otro. Pero sigue siendo un factor de riesgo. Sí, pero menor. Entonces, si uno dice, ¿puedo prevenir el ataque cerebrovascular? Sí, y lo puedo prevenir en un 90%. Se ha calculado que si yo hago las cosas correctamente, puedo evitar 9 de cada 10 ataques cerebrales. Imagínense lo que es. ¿Cuáles son esas cosas para evitarlo? Lógico. ¿Sí? Claro. Mejores hábitos. Hipertensión. Diagnosticar la hipertensión, no asumir de que yo sé qué presión tengo, no, sino la presión alta no se siente. Uno se tiene que tomar la presión con el doctor o la farmacia, el consultorio, y hacer el diagnóstico y recibir el tratamiento. Muy importante. Es el principal factor de riesgo por lejos. Suspender el cigarrillo. Es muy mal negocio fumar, muy mal negocio y muy buen negocio dejar de fumar, porque los riesgos se empiezan a bajar inmediatamente. Desde el día 2 que dejé de fumar, mi riesgo cardiovascular empieza a disminuir. No los riesgos de cáncer. El riesgo de cáncer del tabaquismo es acumulativo, claro, pero el riesgo cardio y cerebrovascular no es acumulativo. ¿Cuánto ayuda el deporte? Yo dejo de fumar, el deporte ayuda muchísimo. Veíamos que la diabetes es importante manejarla. Muy importante, actividad física, la obesidad. ¿Y qué obesidad? La obesidad de la guata. Lo más importante es la obesidad de la guata. O sea, si mi guata mide más que mi cintura, estamos mal. Que está medido, ¿cierto, doctor? Sí. Que después de cierto perímetro estomacal ya aumenta considerablemente el riesgo de distintas enfermedades, porque la acumulación de grasa en el estómago es especialmente peligrosa. Es la obesidad abdominal y desgraciadamente es la que más predomina. Claro. Sí, es lo más doctor, pero es porque uno engorda, perdón, porque lo primero que a uno le engorda es la guata y ahí después se va. No a todo, hay gente que no. No. Hay gente que le engorda. El cuerpo engorda de polo a polo y baja de peso. Depende de la persona. Hay gente que le engorda más las piernas, los muslos, el traste, hay gente que le engorda más los brazos. Hay gente que es flaquita para abajo pero tiene una guata grande, es distinto. Doctor, la verdad que ese es y muy importante la dieta. ¿Qué dieta? Hay que aprovechar lo que nosotros tenemos, porque la dieta ideal es la dieta mediterránea. Claro. Y nosotros tenemos un clima mediterráneo. ¿Pero qué es lo que significa eso? Harto pescadito. Harto pescado, 3 veces por semana. Qué rico. 3 veces. 3 veces. 3 veces. Aquí comemos re poco pescado, güey. Legumbres. Habla por ti. Que hemos dejado de comer legumbres, y pucha que son ricas y pucha que son buenas. Aceite de oliva. Muy importante. Se puede tomar una copa de vino, las mujeres, hasta 2 los hombres, no más. Porque si empiezo a tomar más, eso aumenta el riesgo. O sea, el alcohol tiene que ser bien medido y mucha fruta y mucha verdura. Entonces, si uno hace eso, esa es una muy buena dieta. Clarísimo. Doctor, tenemos muchas preguntas, sobre todo hay una nueva droga que se llama Java, que al parecer